Mis amados hermanos, es un gusto compartir con ustedes nuevamente una porción más de la palabra del Señor para continuar con nuestro estudio de Marcos. Hoy vamos a ver Marcos 6 del 45 al 52. Jesús anda sobre el mar. Te pido que inclines tu rostro y oremos al Señor. Amoroso Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos da, Señor, de compartir tu palabra a través de este medio. Te rogamos, Señor, que nos guíes con tu Espíritu Santo y nos muestres, Padre bendito, ese mensaje que tienes preparado el día de hoy para cada uno de nosotros. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Marcos 6, del 45 al 52. Le he titulado La duda es contraria a la fe. Y te quiero hacer 3 preguntas antes de dar inicio. ¿Te has sentido estar en medio de una tempestad? ¿Alguna vez te has sentido estando en una tempestad? 2. ¿Alguna vez has dudado que el Señor responda a tus peticiones? Y 3. ¿Y tú invitarías al Señor a subir a tu barca? En Marcos 6:45 dice la palabra de Dios: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Los discípulos obedecieron al Señor y subieron a la barca e ir delante de él. Esto significa que implica que Jesús se reuniría con sus discípulos más tarde. Betsaida es un poblado al oeste del mar de Galilea y al sur de Capernaum. Después de haber alimentado a más de 5,000, el Señor se quedó a la orilla hasta despedir a la multitud, que se retiraron una vez convencidos que el Señor ya no daría más comida ni haría más milagros de sanación para ellos. En Marcos 6:46 continúa diciendo: y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. El este del mar de Galilea es un lugar montañoso, por lo que el Señor buscó un lugar alto para hacer lo que a él le agradaba, y esto es hablar a solas con su Padre. Y se fue a orar, lejos de la multitud y en quietud en una montaña. Juan 6:15 dice la palabra de Dios: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Juan nos da más información de por qué Jesús se quedó para asegurarse de despedir a la multitud, ya que algunos aún querían seguirle para ver qué más podían obtener y otros para hacerle rey. En Marcos 6:47 continúa nuestra historia: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Normalmente, la navegación de las barcas se hacía a unos 2 o 3 kilómetros de la orilla. Sin embargo, en este caso, los vientos provocados por las montañas habían alejado la barca varios kilómetros hacia el sur, llevándolos al centro del lago. Un lago tan grande que parece mar. Marcos 6:48. Y viéndole remar con fatiga, porque el viento era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. La 4ª vigilia de la noche se refiere al periodo comprendido entre las 3 y las 6 de la mañana, o sea, que ya habían remado a contracorriente, luchando contra la tempestad con sus propias fuerzas por varias horas, ya que el Señor Jesús, para despedir a la multitud, todavía lo hizo con luz de día, y para este momento ya eran entre las 3 y las 6 de la mañana. Andando sobre el mar, el tiempo verbal indica un progreso firme, andando aproximándose hacia ellos, sobre las olas o a través de ellas sin impedimento alguno. Quería adelantárseles. En el Evangelio, según San Mateo, dice: vino a ellos. Una traducción más exacta sería: deseaba llegar junto a ellos, acercarse a ellos en la barca donde estaban. Vamos a ver, como punto número 1, la verdadera intención del Señor. Toda acción y todas las palabras del Señor tienen un propósito para nuestras vidas.
Y no era la excepción en el caso de esta lección de vida para los apóstoles. Jesús envió por delante a sus discípulos, les dijo que los alcanzaría, fue a orar al monte y se aproximó a ellos caminando sobre el mar. Jesús quería probar la fe de sus discípulos, aproximándose cerca de ellos para los siguientes puntos. 1. Para ver si lograban reconocerle a la distancia. 2. Para ver si eran capaces de reconocerle por su poder divino. Y 3. Para ver si al estar en peligro lo invitarían a subir a la barca con ellos. Hermano, te quiero hacer 3 preguntas relacionadas con estos 3 puntos. 1. ¿Cuántas veces has reconocido al Señor cuando Él se acerca a ti? 2. ¿Cuántas veces en tu vida has reconocido el poder del Señor? Y 3. ¿Cuántas veces al estar en medio de las tormentas le has invitado a subir a tu barca? Los vientos de mayo a octubre en la región del Mar de Galilea suben y bajan las montañas y en ocasiones son tan violentos que provocan marejadas que se convierten en verdaderas tempestades que impresionan aún a los pescadores más experimentados, como veremos enseguida con algunos de los apóstoles. Marcos 6:49. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. ¿Por qué gritaron? Gritaron aterrados, gritaron de pavor. En verdad estaban aterrados, alterados por la tempestad y por el viento, por el cansancio y la oscuridad, y creyeron que lo que veían eran visiones. No creyeron que era realmente el Señor, porque sus mentes estaban envueltas en el problema que los estaba rodeando, pero no estaban pensando en el Señor. Punto número 2. Reconocer la presencia del Señor en tu vida quita el temor. Marcos 6:50 dice, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, no desfallezcan, los exhorta el Señor a tener valor, a no estar temerosos. Y enseguida se identifica con la declaración que lo relaciona con Dios el Padre, con esas palabras que Moisés escuchó estando en el desierto en la zarza ardiendo. Yo soy. Y después continúa diciendo el Señor, y no un fantasma. Reconocer la presencia del Señor en tu vida es un antídoto del temor. Cuando los discípulos se dieron cuenta que era el Señor, su temor se fue. Pero, ¿y qué hay de su fe? Pedro, que era de todos el más alebrestado, le dijo al Señor lo siguiente, en Mateo 14, 28, 29, la primera parte del 29 nos dice también, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, fíjense, todavía dudando si es que es el Señor o no, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué quiso decir Pedro con esto? Que él podía hacerlo si es que el Señor se lo ordenaba. ¿Dónde estaba puesta la fe de Pedro? Y el Señor le dijo, ven. ¿En dónde estaba la fe de Pedro? ¿En el Señor Jesús? ¿O en lo que él podía hacer demostrando a sus compañeros que lo podía hacer? Mateo 14, 29b al 30 continúa diciendo, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Veamos qué hizo Pedro, dividido en 4 puntos. 1. Bajó Pedro de la barca viendo hacia Jesús para ir hacia él. Punto bueno para Pedro. Caminaba hacia Jesús. 2. El viento era tan fuerte que lo distrajo y quitó su mirada del Señor.
poniendo su atención en la tempestad y no en el Señor. El enemigo va a utilizar todo lo necesario para distraernos, para hacernos quitar la mirada del Señor Jesús. Y esto fue lo que hizo Pedro, distrayéndose, quitando la mirada del Señor y poniendo atención alrededor de los problemas que tenía nuevamente, la tempestad y el viento. 3. Comenzó a hundirse en las aguas tempestuosas. ¿Cuántas veces te has sentido hundiéndote en las tempestades? Y 4. Clamó en una forma correcta: Señor, sálvame. Seguramente extendió la mano sacándola de ahí del agua donde se estaba hundiendo Pedro, sacó la mano extendiéndola hacia el Señor, y el único que podía, él sabía que podía salvarlo, era el Señor, y le dijo: Señor, sálvame. Mateo 14:31 termina diciendo: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Se fijan? El problema de Pedro fue dudar. La duda es contraria a la fe. La duda es un arma que el enemigo utiliza para quitarnos la fe puesta en Jesús, para hacernos mirar el tamaño de las olas y la magnitud de los vientos y hacer que quitemos nuestra vista del Señor. No solo Pedro había fallado a esta prueba de fe, sino que los demás discípulos que aún no habían entendido las sanaciones, los milagros, el milagro de hace algunas horas, donde el Señor Jesús había alimentado a más de 5,000, no lo entendían. El pueblo de Israel, al salir de Egipto, recibió señales de Dios y tampoco entendían. Ellos se volvieron a sus ídolos. ¿De dónde tenía ese poder el Señor Jesús para caminar sobre el mar? No lo entendían, ya que su corazón aún estaba endurecido. La semilla se estaba sembrando, la semilla había sido depositada, pero aún no echaba raíces. Marcos 6, versículos del 51 al 52 concluye diciendo este pasaje: y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Y qué tal? Y tal vez cuando ellos fueron enviados a hacer milagros, cuando fueron enviados a predicar la palabra, posiblemente ellos pensaron que los milagros los habían hecho ellos mismos. Pero no entendían, porque su corazón estaba endurecido. Pero el que hubiese calma después que el Señor subió con ellos a la barca fue motivo para que se tranquilizaran y entonces tuvieran paz y reconocieran que el Señor es el Hijo de Dios. Vayamos a Mateo 14, 32 al 33, donde concluye también este pasaje de esta forma: y cuando ellos subieron en la barca, o sea, Pedro y Jesús, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Deja que el Señor suba en tu barca, hermano, pero no como pasajero, sino para que Él tome el control de tu camino, que te lleve a la orilla con calma. ¿Y tú, hermano, crees verdaderamente que Jesús es el Hijo de Dios y que Él te puede tender su mano para sacarte del mar tempestuoso de tu vida? Pídele en súplica, doblando tus rodillas, sin quitar la vista de Jesús, y dile: Señor, sálvame. Y el Señor extenderá su mano y calmará la tempestad, o te hará pasar por en medio de las olas, para que Él sea adorado y reconozcamos que Él es el Hijo de Dios y que vino a salvarnos de la condenación del pecado, porque Él pagó por ti y por mí en la cruz ese precio por nuestros pecados. Reconoce que has pecado. Arrepiéntete, hermano. Pídele al Señor que sea tu Salvador y que sea el Señor de tu vida. Y pídele
que suba a tu barca y Él estará contigo hasta el fin del mundo, para que Él tome el control de tu vida, aún en medio de las tormentas, y que Dios te bendiga. Hasta pronto, hermano.